pregunta se refiere como preguntas que puede hacer el jurado. ¿Sí? Perfecto. La calidad técnica es algo que va a traducir en la solución que ustedes muestren y el planteamiento del problema. Innovación y generación de valor. También en el trabajo presentado, la viabilidad de alguna manera sí es algo también que está más metido en la explicación del trabajo y las ventajas para la empresa. La efectividad se refiere a la efectividad de la solución o a la efectividad de la presentación. De la presentación. Sí. Y eso son tiene que mensaje movilizador, el despliegue. Sí, la claridad, tiempo, todo eso. Y comunicación y manejo de preguntas, en parte tiene que ver con mostrar el equipo, en parte tiene que ver cómo se mueven físicamente, ¿sí? Y cómo explica. Hola. 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 Hola a todos. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, adelante. ¿Y en ese marco no lo quieren hacer? Bien. Sí, de todas formas, Sí. los van a tener que hacer de pie. Ah, Imagínense que esto es el escenario. Se Estamos aquí en Sirio, no en... Me voy a sentar ahí para grabarlos bien. ahí. Ahí al lado, mejor de Francisco. Para que me haga un ladito. Aquí. Sin presiones. Tranquilo, chicos. Despacito, seco. Vayan tranquilos nomás. Porque vamos a tener como un primer bloque. En el primer bloque va a ser como otras presentaciones. Eso es para ustedes, para que se puedan enchufar, escuchar también otra gente que como ellos hicieron carrera también. Y ahí también pueden observar a lo mejor ideas que les saltan. Y después de la pausa, que va a ser, depende, un poco más breve, están ustedes son los terceros, ¿no? Sí, Somos los últimos. Igualmente tienen la ventaja de que pueden ver un poco los otros colegas, pero van a estar sentados. Entonces, el momento, la María Fernanda va a llamar a ustedes y ahí ustedes comienzan a presentar. ¿Y se sabe en qué lugar presenta cada equipo? Sí, en el escenario. O sea, pero el orden, dices tú. Sí. Ustedes van último. Sí, es lo que está en la agenda. Ah, ok. Eso sí, hay un tema con la presentación de hoy, que no sé si mis compañeros le contaron, que al final como que nos separamos ciertas partes, y yo voy a explicar como de la limpieza fotovoltaica, pero yo estaba usando otro formato, entonces no es esta, y aún no la tengo como lista. Igual puedo presentar lo que planeo decir, pero no me voy a guiar mucho por la PPT, porque al final nos separamos eso y después lo vamos a unificar en el Ustedes formato. tienen 10 minutos y van Sí. a salir como salgan en la foto. Es el Y que luego se las arreglan mandaste. internamente y ya es cosa de Pero ustedes. Ya. ¿actual cómo la mandaste? ¿La que mandaste ayer? O sea, ¿La descargó? no le cambié, pero igual estaba en Ah, proceso. ya. Después metiste tu PC. Sí, o igual lo que O planeo decir comparte como el que... tiro. O si sabéis lo que vais a decir, podéis decirlo y la PPT queda pendiente. Claro, No necesitáis la PPT. claro. O podemos, Sí. dijeron que presentáramos ahí, puedes llevar tu compu y guiarte un poco como con la PPT Sí. del compu. Puede ser, Pero no inviertan pero... tiempo en el cambio de Claro, zona, sí, eso. porque si no Eso. les va... Sí, Muy bien. ya. Sí, solo que no sé... Sí, ok. Pero me dio calor, voy a sacarme... Gracias por la espera. Tranquila, llegaste justo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, está muy coordinado. ¿Quieres ponerte más cerca para grabar o estás bien ahí? No, estoy bien. ¿Quieres apoyar? Se ven en el cuadro como ellos tres, se van a ver. Muy bien, vámonos en el lugar. de Entonces, trípode. María Fernanda les va a introducir. Va a decir de que ahora vamos a escuchar el último grupo con su presentación. Por favor, adelante, colegas. Ustedes suben y están en el escenario. Buenos días a todos los presentes, jurados, estudiantes, alumnos, todos los que están presentes. Nosotros les venimos a presentar nuestro desafío de harto rato que llevamos junto a la empresa de Gamersol de automatización de informes y optimización de limpieza para plantas fotovoltaicas. Bueno, primero quiero partir con una pregunta para todos ustedes que
¿De qué sirve tener una planta fotovoltaica que recopile miles de datos si al final los informes que se realizan son manuales? Entonces, esta es la problemática que se nos presentó como desde la misma compañía de Grammer Solar, y se nos presentaron, en base a esto se nos presentaron dos tipos de problemáticas. Primero, por cada planta del mes se cruza a mano los reportes mensuales y los informes se hacen a mano. Eso es un problema para el usuario y para el que hace el informe. Y por otro, se nos presentó el problema de que la frecuencia óptima depende de la ubicación de condiciones ambientales, y se nos pidió principalmente un criterio óptimo de la limpieza de paneles. Entonces, en base a esto, nosotros se nos pusieron distintos desafíos con la empresa de Grammer Solar, y nuestro principal desafío fue principalmente la comunicación con la empresa y ver cómo ellos querían que nosotros retratemos el problema y cómo ocupar los datos que ellos tienen disponibles. Entonces, en base a esto, lo que Grammer Solar nos pidió principalmente es que desarrollemos una herramienta que automatice la generación de informes mensuales de plantas fotovoltaicas y incluya un calendario óptimo de limpieza de paneles solares para cada cliente. Bueno, la solución se presenta como una herramienta que está compuesta por dos partes principales que trabajan de forma independiente pero que se presentan en una sola plataforma para el usuario. En primer lugar, cuando el usuario ingresa al sistema puede generar un informe de desempeño que lo que hace es, a través de un módulo del programa, consolida los datos de generación y de operación y económicos de la planta en particular que se quiere generar, y procesa automáticamente y genera automáticamente todos los indicadores más relevantes que nosotros conversamos con Alejandro. Luego de una revisión previa del mismo usuario que estuvo utilizando la plataforma, se genera un informe listo para una última revisión y envío directo con el cliente. En el mismo sistema, el usuario puede entrar a un módulo de optimización de limpieza de paneles solares, que lo que hace es, y vamos a entrar en detalle aquí más adelante con mis compañeros, pero lo que le permite a la empresa es pasar de ofrecerle una frecuencia fija de limpieza a cada planta a generar una recomendación en función de las características y condiciones que necesita cada una de las plantas para el cliente. Y eso es lo que yo creo que, lo que conversaba mi compañero, lo más importante de la evolución del proyecto, que nosotros pasamos de una herramienta que era necesaria porque no se generaba a una que se automatizó finalmente, ¿cierto? Pero que además se generó una herramienta que apoya a la toma de decisiones de Alejandro y de la empresa. Bien, en cuanto a las fuentes de información, y esto es súper importante porque en un comienzo se inició trabajando solamente con el informe que genera Fusión Solar, que es la plataforma de monitoreo que utiliza Alejandro y Grammer para monitorear todas sus plantas fotovoltaicas, que generaba información como generación, inyección, ¿cierto?, a la red, todo el tema de alarma y cualquier falla que haya habido durante el periodo, que también es importante notificarle al cliente. Pero cuando nosotros fuimos avanzando en el proyecto y fuimos conversando con Alejandro y nos fuimos dando cuenta cómo efectivamente funciona toda la operación de las plantas, nos dimos cuenta que la información más relevante para este objetivo que tenía Alejandro, que era poder transformar la operación física de la planta en resultados económicos reales, esa información que nosotros necesitábamos, que ellos necesitaban, no estaba a disposición de Alejandro, no la tenía Grammer, la tenía la generadora eléctrica a la que se conectaba la empresa. Producto de lo mismo, nosotros incorporamos la información que genera la factura eléctrica que se le entrega al cliente todos los meses a la plataforma. ¿Cómo lo hicimos? La misma plataforma se diseñó capaz de leer y procesar toda la información que obtiene de estos documentos y tarifarios también, con una gran variedad de facturas y tarifarios para diferentes distribuidoras. Y con esa información nosotros pudimos pasar a calcular efectivamente el impacto económico que tiene la operación, para que el cliente lo pueda ver en términos económicos. Esto nos permite, y yo creo que es una de las cosas más importantes del proyecto, porque pasamos de decirle al cliente, oye, mira, generaste esta cantidad de kilowatt hora, a decirle, esta fue tu generación efectiva, esto fue lo que tú aprovechaste esa energía y esto fue lo que efectivamente te afectó económicamente. Bueno, respecto al tema del criterio de optimización de la limpieza de los paneles solares, ellos actualmente estaban usando una limpieza estática, es decir, como por calendario, como tantas veces al año, en tales fechas, y lo que se hizo fue calcular exactamente el momento óptimo en donde lo que a mí me cuesta limpiar una planta solar es menos de lo que yo estoy perdiendo, estoy dejando de generar, producto de la sociedad. Para eso primero se tuvo que calcular a qué velocidad se ensucia, y ahí se aplica un modelo, se llama el RD Tools, un modelo estadounidense. Básicamente calcula el factor de suciedad en base a una pérdida normalizada,
entonces normaliza el PR. El problema es que estos paneles no tenían ni sensor de temperatura, ni tampoco un piranómetro para ver la irradiancia. Entonces primero había que calcular o estimar el POA que le estaba llegando, ¿cierto?, a los paneles solares. Ahí se aplica otro modelo, que el POA es básicamente la suma del POA directo más el de cielo difuso y más el de suelo, que depende del albedo. Básicamente son un par de librerías, se estima el POA, luego se estima la temperatura del módulo, tampoco teníamos sensor de temperatura, por tanto se calcula en base al modelo de Feynman, que estima la temperatura del módulo en base a distintos parámetros. Ahí después podría explicar bien la parte técnica y teórica. Y luego en base a eso se calcula el PR ajustado por temperatura y con eso se estima el factor de ensuciamiento. Y en base a eso se calcula el momento exacto en donde lo que yo estoy perdiendo, estoy dejando de ahorrar, porque todo lo que se genera o se inyecta a la red o se autoconsume, por tanto es un ahorro económico. Llega un momento en que lo que yo estoy perdiendo es más de lo que estoy, digamos, más de lo que me cuesta a mí la limpieza fotovoltaica. Por tanto, en ese momento se da la recomendación de que se limpie una planta solar. La siguiente slide. Bueno, esos son los otros. Ah, sí, no, pero igual. A ver. Y bueno, entonces básicamente esto se puede escalar a cualquier planta porque se conecta a una API de la radiación meteorológica, entonces con eso se puede ver la irradiancia que le está llegando a cualquier sector, entonces esto se puede escalar a cualquier planta fotovoltaica con distintos precios, se pueden ajustar parámetros y la verdad es una herramienta súper útil, versátil y muy escalable. Bueno, ya, como decía mi compañero, todo esto fue un trabajo que al final, no solamente fue un tema de dedicación de nosotros, un tema de Alejandro, también tuvo que ver con el hecho de que la empresa en una posición inicial no estaba como muy dispuesta a la entrega de como objetivos claros de lo que se necesitaba. Y lo que nosotros se nos pidió era un problema como tal que nosotros podíamos solucionar, pero que se requirió muchísimo trabajo en equipo y muchísima disposición de Alejandro, ideas de nosotros mismos para poder llevarle iniciativas que al final generaban una solución que él no sabía que se podía llegar a escalar a ese nivel. En ese sentido, lo que nosotros más destacamos de la solución final es el tema de la escalabilidad que tiene. Y lo que pasa es que, claro, todo el tiempo nosotros estuvimos conversando sobre, oye, a una planta nosotros le podemos hacer esto, pero la plataforma está construida de tal forma que la estructura permite que nosotros ingresemos información para cualquier planta en cualquier momento y se pueda usar la misma metodología respetando los mismos parámetros que nosotros vimos conversando. Esto permite que no importa cuántas plantas nuevas tenga Gramer en el futuro, siempre se van a poder seguir agregando y siempre se va a poder seguir utilizando con los mismos parámetros y con la misma trazabilidad que venimos respetando. Bueno, como un resumen en general, tenemos que la herramienta que desarrollamos fue principalmente generador de informe y optimizador de limpieza, que tiene documentos y bueno, está el contenido detallado que se puede leer, pero... bueno, y cómo trabajamos, principalmente variamos con datos reales que nos daba el cliente, que en este caso Gramer Solar, que fue primero el levantamiento de los datos con un monitoreo de parte de la plataforma de Huawei, una iteración, construcción, ajuste, ronda a ronda junto al gerente de Gramer Solar. Fue muy importante la comunicación junto al gerente y principalmente la entrega que ambas aplicaciones funcionando más un manual de usuario, que es lo principalmente que le entregamos a nuestros clientes. Y bueno, lo probamos con el cliente, salió efectivo, le instalamos, prueba funciona correctamente según lo que nos pidió y además ya aprobó una metodología y el formato del informe, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, como recomendación y pasos para seguir avanzando, bueno, nos faltó principalmente conectarnos directamente a la API de fusión solar, que es una parte importante que tenía la aplicación, pero no pudimos tener acceso a ella. Un análisis de rendimiento con sensores en terreno, ya que principalmente con unos sensores en terreno para la parte de la frecuencia de limpieza sería mucho más óptimo para la limpieza. Y bueno, una consolidación de autonomía del sistema, que es reducir el número de ejecutables y directorios para que sea más accesible para el cliente. Y bueno, el aprendizaje principalmente como nosotros como equipo es que es principalmente un trabajo con el cliente real. Nosotros nos importó mucho trabajar con un cliente real, ya que nos permitió ganar experiencia. Además que coordinarse con el cliente es muy importante, tanto con él como con el equipo. Nosotros aprendimos eso. Y por último la documentación, que es lo más importante, ya que eso es lo que quería decir. Muy bien, muy bien.
después ustedes y después nosotros podemos complementar, sabiendo siempre que lo que nosotros vamos a complementar son nuestras percepciones y que no somos el jurado. Y además que lo que estamos comentando tiene que ver con apoyarles. ¿Sí? ¿Quieres partir o Bueno, coincidir? ya, es que igual lo mío lo tengo como muy en la mente, no anoté. Les puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que tengo que partir a otra reunión. ¿Les podría hacer una mini pregunta? Muy interesante, muchas gracias. Disculpa que me salto el caballo. Como tengo que partir. Me parece súper interesante cómo lo están modelando, sobre todo considerando que les faltan sensores para decir perfectamente cuál sería la pérdida de ensuciamiento. Mi duda es, ¿lograron validar el modelo y la certidumbre de lo que, por ejemplo, cuál es el ensuciamiento real que podrían tener en base a, de alguna manera, a datos anteriores? ¿O es un trabajo que podría proponerse para el futuro para decir, mire, esta es la certidumbre de nuestra predicción de ensuciamiento? Sí, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, no lo hemos validado, pero lo que pasa es que las plantas solares que usa Alejandro, la mayoría no cuenta con sensores, ni peranómetros, ni sensores de temperatura, solo las que están con modelo ESCO. Ahí sí, porque tienen que digamos, asegurar un cierto rendimiento, entonces instalan esos sensores, pero las que no están con modelo ESCO no lo tienen. Entonces, él actualmente tiene 2 con modelo ESCO. Entonces yo, de hecho, en la reunión que tuvimos ayer le dije, hey, después podríamos probar el modelo con las plantas que tú tienes los sensores para que veamos qué tan bien está estimando tanto la temperatura del módulo como también el POA que le está llegando a los paneles y con eso finalmente el factor de ensuciamiento. Entonces lo queremos validar, pero aún no está hecho. Igual podrían hacer otro ejercicio que es como incluso las que no tengan medición, probar cómo fue el cambio cuando lo limpiaron. Y ver al tiro cuál fue el cambio de limpiado versus no limpiado, y ahí tienen mucho más datos para validar el modelo estático. Sí. También lo intentamos. Lo que pasa es que él ha tenido solamente 3 limpiezas. Fueron 2 en enero del 2024, fueron seguidas como 18 y 19 de enero, y otra fue el 20 y tanto de enero del 2026. El tema es que ahí, el 2026 no tiene datos, el primer dato el 23 de enero. Entonces no tenemos ese punto de comparación. Y en el 2024 también hay pérdida. Entonces finalmente no pudimos comparar así el modelo, pero sí se intentó. No, súper interesante. Yo disculpe, me tengo Sí, que ir. sí. Pero muchas gracias por la... Sí, gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Tienes anotado cosas? Sí, tengo anotado. Ya, lo voy a hacer primero porque no anoté. Como cosas... Anoten ustedes o tomen nota porque esto es importante. No sé si pueden sentar para Sí, ustedes. también. Al sentarse, obviamente. Ok. Sí, como quieran. Bueno, yo siento que tenemos que arreglar harto la PPT, como en función al discurso, como que nos falta mucho eso. Por ejemplo, cuando habló David, siento que deberíamos como hacerlo más visual, o como, sobre todo no tanto texto, sacar mucho texto que en verdad podría ser figura o cosas simbólicas. También, como comentario, en la presentación, David y Francisco como que no estaban prestando la atención cuando estaba hablando la Mau, sin generar ninguna polémica, solo el lenguaje corporal. Y eso yo encuentro que igual es importante cuando uno está presentando, como tener el apoyo del resto del equipo, como más que nada en la atención. Y Francisco tiene una palabra que dice mucho principalmente. Una muletilla. Sí, una muletilla. Lo quemaba. Sí. ¿Y qué más podría decir? Nada, más que nada siento que la PPT hay que como adaptarla mucho en relación al discurso. Wow. Literal, no sé si leíste. No, también iba con respecto a la PPT. Siento que no se aprovechó nada la PPT, estaba de adorno. Entonces era mucho texto, me invaden con información y aparte tengo que leer, no me sirve. Me iría como más a la parte cuando la Mau está explicando el tema del informe. Netamente yo pondría el informe y el paso a paso. De hecho, lo teníamos ayudaría pendiente. mucho más, sí. Yo creo que literal el video como grabado de la pantalla del PC, como que cómo se está generando mientras uno lo va explicando. Así más rapidito igual el tema, estaba pendiente. Lo otro es el lenguaje corporal. Ustedes dos chiquillos no lo aprovechaban el lenguaje corporal, el David sí. Incluso hizo que llamara la atención. Y todos levantaban la cabeza y explicó algo súper técnico y además hizo como un enganche, así como, oye, usé este teorema y aparte, si quieren después se lo explico. Obligo a que me lo pregunten en las preguntas. Muy bueno.
Vi el tema de las muletillas al inicio, sí. Pero yo creo que es porque esto lo estuvimos planificando a última, entonces el manejo de la información todavía no está Una hora de completo. ensayo, con esto, la verdad. Pero yo creo que eso se puede mejorar y fuera de eso, súper. Presenta y ¿Ustedes, tú, los pues. presentadores, las presentadoras? Sí, yo creo que faltó mejorar la PPT para que sea un apoyo más que nada, porque no... Bueno, había partes que había que quitarlas, que la hicimos como última parte, y bueno, agregar la parte de David, que sería mucho más visual con esa fórmula y explicaciones, mucho más visual con gráficos y esas cosas que puro texto. Eso principalmente, y bueno, más coordinación, más ensayo, más que nada. Pero yo encontré que estaba un poco más nervioso, estaba con mucha gente. Sí, eso. Eso es un poco. Somos pocos. Esto va a ser un auditorio, así Sí. que... Sí. Yo siento que hubo cosas que me faltaron mencionar. Que no tuvimos tiempo, como nosotros entregamos ayer con Daniela, así a lo último, y cierre de semestre. Así que está difícil, pero no tuvimos mucho tiempo para ensayar lo que decía Francisco, pero yo creo que falta igual mirar bien lo que decimos, porque yo siento que hay cosas que, claro, Francisco al final menciona que pasaron, pero que nunca nadie mencionó antes y que él da por mencionadas. Entonces, como que ese tipo de cosas, como que hay que ajustarlo todo. Sí, pero eso, en general, y ver el tema de cómo tratamos el tiempo para mencionar eso también. Igual siento que considerando que mencionaba al principio que igual se va a tomar en cuenta con cómo fue como el desafío como grupo, lo mencionamos poco. Así como que, oye, ¿qué hicimos? Como por qué fue difícil para nosotros, de dónde como que nos lucimos. Como los puntos del mensaje motivador. Sí. Al inicio hay que saber enganchar el tema. Eso. Hay que echarle un ojito. Bueno, por mi parte, bueno, primero con la presentación, ahí como grupo creo que ha corrido sangre. No estoy muy de acuerdo con el formato, o sea, lo encuentro como muy plano y claro, mucho texto, así que yo creo que eso bueno, ahí no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que se podría mejorar, se podría hacer un formato más dinámico con otras cosas y no tanto texto, sobre todo en mi parte que con texto la verdad es poco, o sea, yo me voy a apoyar más como con gráficos capados, o ciertas fórmulas que se entienda un poco más cómo se realizan. Así que eso lo dejo. No creo que sea buena idea dentro de los 10 minutos mostrar un video. Creo que sería como que estamos evitando hablar y por eso ponemos un video, no sé. Creo que prefiero el video lo podemos tener y dejarlo como extra, un anexo. Pero dentro de los 10 minutos no sé si sea buena idea meterle un videíto, no lo sé, lo dejo ahí. Conversable, pero Sí. igual yo lo decía como tenerlo reproduciendo y yo lo voy explicando en vez de ir explicando de esto hace este sistema y esto hace ese sistema. Ya. ¿Sabes qué recomiendo? Sí. Porque como Y mostrar respecto parte a del la forma informe. de presentar, sí, encontré a Francisco como, claro, como nervioso puede ser o eso, como que hablaba rápido y se le mezclaban las palabras, pero eso se puede practicar sobre todo ensayando como la presentación, pero claro, igual se nota y como que cuando uno escucha a alguien presentar así, también uno se pone como que pierde un poco el foco, como que empatiza con la persona y de repente a mí me pasa que hasta como que uno se pone nervioso de ver a la persona nerviosa, entonces hay que estar tranquilo y mostrar seguridad y eso. Y eso creo, esos comentarios tengo. Yo... Bueno, Quería decir un comentario. Que a mí también me pasa mucho que me pongo nerviosa y aún así como que me gusta presentar. Entonces lo que yo hago es sintetizar mucho lo que quiero comunicar. Ser muy eficiente en las palabras que ocupo. Entonces no me sobreexplico en el camino y simplemente digo como lo preciso. ¿Y ustedes dos van a estar adelante también? Sí, yo creo. Nos acompañamos, yo creo, Es que para por la ronda de igual, preguntas para que podría así ser puedan eso. lucirse en las preguntas, si es que hay preguntas. Ahora, está bien, yo creo que los comentarios les van a servir. ¿Y qué cosas destacan como que bien nos salió? ¿Qué cosas destacan de forma apreciativa? Estamos muy negativos. No notaste nada, veo positivo. O sea, está bien, él Yo presenta diría el juego. que explicaron casi todo lo que queríamos decir. Siento que no se les escapó casi nada. Si es que fueron detalles que en verdad aportan el discurso, pero no lo central. Ah, no, pero sí yo mencioné una positiva cuando el David estaba presentando. Con respecto a que llevó a la parte técnica algo superficial y provoca que le hagan una pregunta después. Eso me gusta harto. ¿Y qué otra cosa? Siento que se vio el paso a paso también de cómo va el programa, se entendió también las funciones, creo que a todos nos quedó claro como el resultado que llegamos, entonces como que se logró enviar el mensaje. Es muy importante que ustedes también vean las cosas que piensan que sí les salieron.
¿no? Y que nosotros también las veamos, porque esas son las cosas sobre las que van a seguir construyendo. Sí, es verdad. ¿Qué más? No lo sé. Yo, o sea, yo creo que estábamos como muy atentos al tema del tiempo, que igual tiene como importante, pero creo que lo hicimos súper bien en el tiempo, la verdad, porque, insisto, no habíamos ensayado mucho, ¿verdad? Entonces como que para ser un primer intento estuvo bastante bien, porque igual es un tema. Porque, por ejemplo, la parte de David, la parte de la limpieza es súper extensa. Entonces podríamos estar hablando 30 minutos de la parte de la limpieza. Entonces como que es súper difícil bajar eso. Eso yo creo que estuvo muy bien. Sí, no, yo creo que el tiempo alcanzamos justo. Yo creo que nos distribuimos bien el tiempo, teniendo en cuenta que tuvimos el problema del PPT, que a veces como que había cosas raras, no la practicamos tanto, entonces el tiempo estuvimos bien y creo que se puede mejorar y que no, incluso que estemos justos y que se presente todo. ¿Y algo más? Eso yo creo que igual como dijo la Amparo, que tenemos, presentamos gran parte de lo que queríamos. Nos faltó un poco más de síntesis, pero creo que presentamos todo bien y claro, con una mejor PPT va a salir todo mucho mejor todavía. Sí, me sumo a las palabras. Creo que, claro, no lo habíamos ensayado presentar los tres, así que lo hicimos justo en el tiempo. De hecho, yo pensé que estábamos pasados, yo pensé que nos llevamos 15 minutos y veo que no, así que también eso creo que salió bien. Y presentamos como, claro, como el problema que tuvimos, ¿verdad? Y cómo lo fuimos solucionando, cómo se solucionó. Y creo que abarcamos como de todo, o sea, logramos mencionar todo. Y eso yo creo que es lo positivo. Bien. Sí, tengo estas cositas. De mi parte, igual, yo ayer estuve de reunión con ellos, fui allá a Grammar Solar con Alejandro y vi lo que le estuvieron exponiendo. Entonces, sé realmente qué es lo que tiene toda esa plataforma, lo que han desarrollado, todo lo que han hecho. Y siento que a través de la presentación no es posible dimensionar todo lo que han hecho. Sinceramente, tienen, creo yo, mucho más que exponer. Obviamente el tiempo va agotado y todo, pero creo que si se enfocan realmente en cómo estaba antes, se hacía 100% manual, se demoraban mucho más, qué sé yo, o no le podían entregar la información a los clientes, quizás la empresa no vende el servicio de entregar la información a los clientes y están perdiendo plata con eso incluso, no sé. ¿Y qué es lo que ustedes están ofreciendo? O sea, realmente están optimizando un proceso que para ellos, son equipos sobre todo pequeños, acá en Chile Grammar Solar, tienen que distribuirse muchas tareas y poder automatizar eso creo que realmente le aliviaría mucho trabajo. Entonces siento que tienen realmente como ese potencial de nosotros estamos haciendo una solución que va a ser muy útil para la empresa y partir por ahí. Y en base a eso mismo, mostrar cuáles son los resultados que ustedes están obteniendo con todo esto. Entonces ahí lo que decían, yo siento que la PPT y un poco también haciéndote énfasis, Francisco, de que la PPT debería tener como las cosas, como los puntos útiles que quieren conversar y como que básicamente eso. Por ejemplo, si habían como puntos que estaban como más descritos en la PPT y como que tú básicamente te los saltaste. Yo creo que se vería mucho mejor en una presentación si tenéis como el punto y tú lo desarrollas la idea. Porque ahí la persona entre que lee la PPT y que te escucha como que medio se empieza a perder, ¿cachai? Eso y por supuesto que la PPT sea un poco más dinámica o visual. O sea, ustedes desarrollan toda esta herramienta que tiene 1.000.000 de gráficos, tiene 1.000.000 de meses, años en los cuales estuvieron trabajando y que podrían ahondar mucho más en eso. Pero por ejemplo en la PPT no había ningún gráfico. Entonces es realmente como lo que tienen que mostrar, como tienen mucho más para hacerlo y lo podrían hacer. Bueno, el lenguaje corporal también lo puse ahí, que lo podrán ver en la grabación también. Bueno, dejé como una Francisco ahí como escrita, de que como que partiste la presentación diciendo como que van a presentar el desafío. Y acá ustedes vienen a presentar la solución. Realmente como lo que quieren hacer y mostrar. Y David...
cuando empezaste a hablar, como entiendo que obviamente no tienes la PPT, Claro, así claro. que como es el apoyo real. Pero de todas formas, siento como que explicaste como todo la parte técnica, la fórmula y todo, y que suena súper bien, pero creo yo que el mensaje que se transmite finalmente como que quizás como no termina siendo el correcto, o no termina como haciendo, por ejemplo, yo más o menos sé que lo que estuviste haciendo, sé cómo funciona la optimización, entonces entiendo a lo que vas, pero como otra persona que realmente como que no sabe de un principio, como toda la información como de la fórmula y cómo lo trabajaste, quizás no es la información correcta para transmitir lo que quieres transmitir. Entonces sería más directamente como, este es el modelo de optimización, si en día como se hace de esta forma o simplemente se está perdiendo tanta plata, con el modelo tú vas a decir hasta qué punto tienes como ese punto de quiebre, de decir como hoy día tenemos que limpiar porque si no de aquí en adelante son puras pérdidas o cosas así. Siento que esa sería como la verdadera solución, que obviamente, y tiene que quedar claro que todo esto tiene un trasfondo muy técnico que es lo que estuvieron desarrollando, pero ¿cuál es el punto que ustedes quieren apuntar y entregar la solución? Como el producto que ustedes desarrollaron. Eso, creo yo. Por parte buena, creo que de todas formas... tengo una buena. Hay harta buena, que mostraron que realmente lo que decía igual, de que antes se hacía manual. Eso sí o sí lo tienen que mostrar, creo yo. O sea, como ese es el punto que uno tiene referencia a decir como, ahí está la empresa ahora y esto es lo que están logrando con la herramienta que presentan. Como eso, creo que sí o sí tiene que estar en la presentación. Como dimensiona de alguna forma qué tanto es el cambio que ustedes están realizando con esta solución. Eso. Lo felicito. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo ayer me di cuenta, yo salí de esa reunión, llegué a Daina y le dije así, bueno, vamos a hacer. Como vi a Alejandro feliz, sobre todo, como es una gran herramienta, realmente siento que va a ser muy útil para la empresa, entonces son un montón de cosas buenas que tienen para mostrar. La presentación es el detalle, pero también un detalle muy importante. De cómo vender todo lo que estuvieron haciendo. Eso. Gracias. Ya, yo encuentro también súper bien trabajo y yo diría de que sí o sí, ya lo que todos hablaron, menos es más. Tiene que acortar, hacerlo más visible, de todas maneras. Les conviene a ustedes, porque ahí realmente pueden como hablar mejor de lo que todo, y la gente no se distrae tanto con todo leer lo que está haciendo. Y que no les pasa que sacan algo, ¿no? Yo estuve pensando si cambian un poco el on. Tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes tres presentan y no todo el tiempo? Lo hicimos por eficiencia del tiempo, netamente. Okay. Sí, estábamos dispuestos a presentar los 5, pero dijimos, por los 10 minutos no conviene, la verdad. Siento que tanto lo que queremos explayar que nos vamos a entrelazar entre nosotros. O no sé si recomiendan. Creo que sería bien la parte corporal también. Primero, yo estoy pensando especialmente lo que ustedes también dijeron, si tú hablas como último, de que tú presentas y ahí al final solamente esas son las resoluciones, de que sea más pregnante y que tiene como una curva así como de que comienza, eso fue el problema, análisis, y ahí como eso fue ya que hicimos, además hicimos eso, esos son los resultados. De que tiene este clímax en el relato. Y por eso yo estuve pensando de que a lo mejor al final, el último, puede ser otra persona, tú o alguien de ustedes a lo mejor, y de que la gente que no habla quedan como un paso atrás y la persona que tiene que hablar hace un paso adelante. Que no cambian con el toma tú, ¿no? Porque eso distrae, entonces le falta el tiempo, a pesar de que ustedes estuvieron súper bien en el tiempo, pero hace como confusión y no creo de que eso sería lo mejor para mi gusto. Y así como si el resto se queda en la segunda fila, de que realmente pueden como hacer esa dinámica de levantarse y no de que alguien está mirando para allá y no toma la atención de los otros, eso, retomando un poco lo que ustedes también dijeron. Y
Y como el último, como eso es una ventaja para la empresa. Así de que realmente eso es con lo cual terminan. Y ustedes hablaron también justamente esa parte del corte del relato también. Ya, y Alejandro no estuve tan de acuerdo con eso, o tenía ese, no tan importante según mi opinión. Also, de que, porque finalmente si está de acuerdo o no está de acuerdo, ok, ¿no? Eso quisieron, nosotros hicimos todo eso y llegamos a tales resultados. Eso es mucho más interesante que si la comunicación fue buena, etc. Eso es lindo de saber para nosotros, pero no aporta necesariamente a presentar los resultados que ustedes logran. ¿Ya? Ahí yo cortaría eso, de todas maneras. Ya, ahora yo hablé suficiente. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, sí. Tengo algunas dudas también con las orientaciones por el público, porque yo creo que igual deberían haber 15 segundos para explicar quién es Grammer, para el resto. Porque en el fondo, cómo el resto pondera la solución en función de una empresa o del requerimiento más específico. Claro. Pero creo, o sea, no es para alargarse, pero por lo menos decir en una frase. Como mencionar que una empresa que instala paneles solares de distintas Exacto, empresas o algo así. exacto. Y de dónde surge el Una requerimiento. frase, Sí, Sí, no, no, para 100%. y junto con ello presentarse. Entiendo que está previsto, pero como no estaba en la primera lámina, decir presentarse en grupo. Ahora, eso quita tiempo para la presentación efectiva. Entonces, solamente los nombres. sí. O igual quizás como la María Fernanda al llamarlos como al público, O que los dice, presente "Vamos la a María presentar hoy día Fernanda". tal". Sí, Eso sería bueno, pero claro, para todos los grupos, para que no inviertan tiempo en presentarse. Porque igual es bueno Sí, eso presentarlos. Exacto. Juanita, Tiene razón. Pepita, no sé, ingeniera, no sé qué, para que sepan quiénes son y de dónde vienen. Y ellos no ponen tiempo en eso, pero que se les presente, porque igual son, valga la mala metáfora, pero son como la novia del ¿ya? Cositas chicas, Alejandro, sáquenlo del lenguaje. Yo ese lo Contraparte, también. es cliente, Grammer pero no es Solar, Alejandro. Ok. Alejandro. Sí. ¿Ya? Ok. Sí, Cliente, claro. contraparte, es Grammer, ya, pero en el fondo. ¿No lo humaniza más? Que nosotros lo trabajemos como él, pero a lo mejor faltó como la presentación previa también. Como, oye, este Grammer, nosotros vimos como el problema que ahora mismo lo sufre Alejandro y por eso nos referimos a Alejandro. Pero entiendo. No, pero Sí, es que es más el profesional problema es de la cliente, empresa, creo. no es de Alejandro, aunque sea de Alejandro, Ok. pero de la empresa, en este caso. Es la solución para la empresa, no para él. Es un tema como ahí más estratégico, aunque sea Alejandro, el Alejandro. Yo creo que Francisco parte con una pregunta bien enganchadora, pero que la dejó como pregunta. Y ahí quizá en el desarrollo de la PPT la podría, porque partiste con la pregunta ¿por qué? Ve bien, pero ¿por qué pensar en la limpieza de los paneles fotovoltaicos? Algo así. Sí, Que ¿por es qué la influye pregunta esto? del desafío. Entonces como que queda, claro, entonces quizá esa es la que introduce el desafío. ¿Ya? Y cuando cierran con esa respuesta, porque es más eficiente que no. O sea, en el fondo, ahí puede cerrar como la presentación. ¿Cerrar al final o cerrar la forma en que comunicamos cuál es el desafío? Un poquito ambas, pero cerrar al final con la respuesta a la pregunta inicial. Ya. Porque era relevante pensar en la limpieza de los paneles. Sí, hay siglas que yo creo que son parte de como nos pasa en ciencias sociales, nos pasa en el mundo ingenieril también, que quedan un poquito como normaliza el PR. Sí. ¿Ya? Pero es un detallito, pero de repente las siglas, como Claro. somos un país de siglas, de repente entienden los que saben, el resto nos quedamos fuera de la conversa. Y la pregunta, ¿por qué no tienen acceso a los API?
A eso también iba- lo dejaron como interrogante o como afirmación, pero creo que también es parte del desafío. Ya, es que eso quería preguntar, si vale la pena agregar eso, porque al final, Es que ella no sí, va no como, conoce como el contexto. nosotros Pero- teníamos el problema y automatizamos todo el proceso y vimos que había una opción más de agregar como un complemento, por decirlo, que se hubiera visto más bonito, pero para eso necesitábamos los permisos de la empresa para poder implementar eso. Entonces no era algo que podríamos hacer desde la casa. Entonces hicimos la prueba y error en el momento. Y en ese momento no pudimos lograr hacer esa conexión, que hubiera sido un complemento más dentro de esto. Entonces creo que dentro de la presentación se ve como que no cumplimos con el objetivo. Claro. Entonces no Lo sé que si pasa es vale que la no pena era, mencionar no era eso. parte del objetivo, No. nunca fue. ¿Cuál era como Entonces, desafío claro. o como... O como trabajo futuro, como Trabajo claro, a futuro, igual que eso. nos Pero vamos a lo juntar sacaría- con él para dejarlo Eso que instalado. mejore, sí, Sí, eso. para que no quede ahí como... Sí, yo Sí. creo que es mejor dejarlo como trabajo a futuro, de que a pesar de esta automatización que ya se realiza, podemos agregar que en vez de que él descargue los datos de la página, sino aprieta un botón para que funcione completamente todo. Pero en Como sí trabajo se a futuro. cumple el objetivo final. Ahora a mí como lego me súper convencieron de lo que... Entonces creo que eso es un valor en la presentación. Así como, oh, todo el trabajo que hicieron, así como, guau, Bien. ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay un valor como en la presentación de deslumbrar con el trabajo realizado, pero que hay que mejorar el cómo lo decimos. ¿Ya? De hecho, la Maura hace una intervención después del David que vuelve retóricamente a las preguntas Sí. iniciales. Entonces también ahí hay que arreglar ese orden porque en el fondo como que retrocede de nuevo o vuelve de nuevo como a la parte de motivación. requerimiento. Entonces, alguien sugirió que quizás si el David cierra con esa función y alguien hace una super resumen quizás, pero ahí para no iterar con la porque hicieron con los aprendizajes, que también hay, no sé, es parte de los temas que igual está interesante que lo digan, pero no sé cuánto en términos de tiempo hay que ponderar. Eso con el tema de los aprendizajes lo mencionamos, ¿o no? Porque lo veo como más, para ustedes lo veo como más convincente, aprendimos esto, pero para las demás empresas no. O sea, a mí me gusta, pero para mí porque estuve, Claro. pero no sé si es Quizá para parte vender del, la solución. no Es es que parte eso. del desafío. Eso que en el informe, no sé, eso, yo diría que en términos como de la propuesta, claro, con todas las mejoras que tienen que hacer la RPT, en términos de apoyo, porque eso también es importante, lo han dicho ya, pero en el fondo no leer la PPT, sino que sea como un respaldo nomás, por lo tanto, 3 ideas fuerza por lámina es suficiente, no como en detalle, porque de repente uno habla más de lo que ahí dice o habla menos, entonces queda ahí con la genera una disonancia para el que escucha. ¿No comer chicle, Maura? Pero no estaba comiendo cuando estaba presentando. Se asustó. Y que estaba comiendo chicle, pero lo guardé antes de presentar, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Es que de hecho dije, ya no comí chicle y ahora como que vino una Y tampoco después. ¿Tampoco es para las preguntas? Y para toda la Ah, bueno, para sí, toda la vida. sí, no hay que comer chicle, chicos. Eso por ahora, de lo que... Sí, ¿no? Bueno, Eso. Bien. Bueno, tengo muchas cosas. Yo encuentro que realmente a mí me gustó mucho como la secuencia, lo rápido que se pasaron la palabra de una forma muy natural, lo coordinados que estaban al respecto. Me gustó mucho también el tema de lo que no me leo mi propia letra. De alguna manera, pero yo creo que se puede fortalecer mucho más lo que había y lo que se logró. Y ahí me gustó que lo presentaran. Yo siento que eso es súper importante y yo creo que Daniel ya lo dijo, además que hay distintos aspectos. Hay un aspecto técnico,
hay un aspecto comercial, ¿sí? De plata, de posibilidad de ganar ingresos. Hay un aspecto de eficiencia para la empresa. Hay un aspecto para el cliente. Si ustedes logran en una PPT decir, esto había entonces y esto es lo que hemos logrado, ¿sí? Y además por eso podrían enganchar y después al final mostrar, es decir, podrían eso ya es cosa de ustedes, pero si ustedes dicen, logramos esto, y les vamos a mostrar cómo, es una posibilidad. Pero realmente hay 4 aspectos que coincido con todo lo que dicen visualmente, ¿no? Pero se podría mostrar pum, pum, pum en una, hasta con símbolos, porque son varias ventajas, son por lo menos 4 que yo escucho de lo que... Después, también me gustó cómo mostraron algo del proceso, de cómo fuimos avanzando. Y creo que eso se podría mostrar incluso con imágenes o tipo proceso, o con los desafíos, pero esto de que mostraran algo del proceso me parece que es algo muy valioso que seguir manteniendo y lo mostraría también de una forma más, no con tanto texto, pero sí, y los desafíos que se encontraron. Nos encontramos con este desafío y este, pero todo eso como muy visual. Hasta podrían mover más rápidamente las imágenes, pero solo imágenes. Porque efectivamente yo estaba intentando leer y había varias veces, por ejemplo, estaban en boleta. Y digo, ¿por qué esta boleta en oscuro y lo demás no? ¿Por qué tú pasaste, por ejemplo, los productos? A mí me pareció interesante ver los productos. A mí. A lo mejor no tiene relevancia, pero a mí me pareció interesante, pero tú como que lo pasaste como que no era importante. Véanlo. Me pareció también muy interesante, lo de las herramientas. Me pareció interesante que mostraran los logros. Me pareció muy interesante que cómo se puede seguir avanzando. Yo creo que eso también es un plus, porque muestra el futuro, o cómo esto va a seguir. Eso, y que mostraran los desafíos. Hay que tener quizá un poco de cuidado en que cuando digan esto no había, esto no se hacía, esto no sé qué, que la empresa no quede mal. Una empresa que no hace mantenimiento entre el 2024 y el 2026, digo yo, ¿y qué pasa con sus clientes? ¿Qué pasa con...? Entonces hay que ver ahí cómo se presentan las cosas, ¿no? Pero bueno. Pero eso es parte del ciclo de la fotovoltaica, ¿no? Sí, ahí tengo algo que comentar, pero... Sí. Encuentro que sí, en la visualización yo fortalecería el proceso, ¿no? Me gustaría un proceso. Me parece, como decía Angélica, cuando ustedes hablan de Alejandro, digo, oye, ¿este quién es? Yo sabía porque lo había escuchado antes, pero cualquiera de las veces que ahí viene, ¿quién será? ¿Quién es Alejandro? ¿No? A no ser que digan, queremos agradecer a Alejandro y a Grammar Solar la oportunidad que hemos tenido, pero encuentro también bien que esto es para la empresa, ¿no? Así que el tema, en algún momento dicen se automatizó y creo que se puede mostrar más si se está aplicando o si ya Grammar Solar lo está haciendo. Yo creo que si logran eso es un logro grande. Si ya lo está haciendo o si al final, por ejemplo, se me ocurre, si quieren mostrar el video, a lo mejor pueden terminar y después dejar sin palabras mientras hay preguntas. Alguien sí que pone el video mientras están respondiendo y ahí se está viendo el video, quién sabe, ¿no? Pueden pensar, no en la presentación, sino como trasfondo, ¿sí? Mientras que ustedes responden, ¿sí? Podría ser una posibilidad. Sí, y además, sí, el discurso no acompañaba las palabras, ¿no? Yo creo que eso sí que es bueno. Esto, en algún momento dicen, no me acuerdo quién dijo, él no sabía de la problemática. Eso es el caso de Alejandro, ¿no? O no sabía del problema o algo así. Lo que no tenía claro, o sea, como que su idea de desafío era como muy ambigua, como que quiero mejorar esto, pero no tenía, o sea, cuando le fuimos presentando como el avance fue escalando. Eso es súper potente. El desafío que ustedes tienen es cómo mostrar eso. Eso yo lo mostraría casi al principio. Teníamos una cosa que todavía Grammar Solar sabía que tenía una inquietud, pero que
pero no estaba tan clara. Y el haber precisado el desafío en la conversación también es parte del proceso. Y haberse dado cuenta dónde estaba la información, que de pronto la información no la tenían ellos, sino se la tenían que pedir a otros. No sé cómo se puede mostrar eso, pero encuentro que en el proceso hay un proceso, de trabajo. Eso quería preguntar también, dentro del proceso, porque a nosotros se nos planteó un desafío y estuvimos conversando con Alejandro y a medida que íbamos durante en el proceso nos dimos cuenta que cumplimos con todo el objetivo. Y ahí se estableció una relación que dijo, estos chicos pueden seguir trabajando mejor y nos fue agregando más cosas dentro del desafío. Pues a lo mejor pueden mostrar una parte aquí y después se sumó esto y después se sumó esto. No sé visualmente cómo lo pueden hacer, pero yo lo intentaría mostrar porque ustedes superaron, ayudaron a precisar, superaron y además tienen una herramienta que está vigente. Pero entonces, nuevos y más desafíos. Nuevos y más desafíos, pero eso lo sabemos nosotros, no queda suficientemente claro. Siento que sí, eso mismo iba a comentar. También tienen un bonito desafío de visualizar, como dijo Daina, menos es más. ¿Sí? El orden de la información no me queda tan claro porque siento que se repite el principio y el final. Hay como un loop ahí muy raro, que yo revisaría también. ¿Cómo es el guión de ustedes? ¿Cómo es la secuencia? Sí, eso principalmente. Así que yo siento que tienen un precioso desafío por delante. Sí me parece bien que estén todos delante, que se vea, que a lo mejor digan, bueno, vamos a presentar 3, pero somos nosotros, somos todos nosotros y estamos aquí para responder preguntas, algo así, aunque sean 4 segundos, 5 segundos, vale la pena esa frase. Y además, si María Fernanda puede presentar tanto Grammar Solar como y en general para todos los grupos, para no quitar tiempo de eso, sería buenísimo. Sí, y quizás yo dejaría a María Fernanda como presentar a los chicos con nombre y así, y el grupo de Grammar Solar, pero quizás usted tomar eso como, lo que decía Angélica, 15 segundos para presentar qué es Grammar Solar y qué hace, para tener la idea inicial. Podría ser eso, sí, eso lo agregamos. fuera de los 10 minutos. O dentro de los 10 minutos. Yo creo, o sea, dentro, todo dentro. Sí, hay que... No, porque si lo hace la María Fernanda queda fuera de los 10 minutos. Pero si lo hacen ellos, sí. está dentro. Entonces es mejor que lo hagan las Fernanda. Sí. ¿El explicar la empresa? Sí, O también. sea, el Grammar Solar es la empresa, y el siguiente grupo, Eso podría ser Eso no ayudaría harto, sí. Tenemos la empresa Grammar Solar que se dedica a tal y tal, presentó un desafío y en el grupo están que le invitamos a salir a presentar. Sí, yo creo. ¿Ya? Y así les damos... Solamente Ya, una un cosa, segundito. también yo pondría en cada slide el logo de la empresa. Eso porque normalmente todas las empresas tienen un PPT de corporativo y si ustedes no tienen acceso a eso, por lo menos que sea siempre el Grammar Solar. Ahí Parece yo que vi sí. que tenían el punto, pero yo les daría el logo completo. Lo que sí veo que nosotros deberíamos ya dedicarnos al otro grupo. Pero muy cortito, que yo tenía unas dudas que quería mencionar. Ya, primero, gracias a todos por los comentarios. Ya, claro que vamos a mejorar ahí la PPT más visual. Una pregunta respecto a... ¿Creen que sería bueno que presentemos los 5, aunque sea corto? ¿O está bien que presentemos 3? ¿Qué opinan? Me gustaría saber... Los 3 puede ser. Yo dejaría otra persona. Para el final. Para el cierre. 4. Pero igualmente ahí te pueden ver eso. Ya, ok. Pero para que realmente estén los 5. Así que no quedan solo los 3 y los otros. Claro. Están A una persona distinta que cierre y diga como lo que yo logramos. diría, Sí. para que Podría rompa ser. de nuevo una Sí, yo creo que vez y está no muy toma buena esa idea, referencia sí. de nuevo. Perfecto. Y una duda respecto a las siglas que yo mencioné, no sé, PR, POA, etcétera. Eso tengo entendido que el jurado igual es como técnico, no sumará valor también mencionar ese lenguaje porque en el resto de la presentación no se menciona nada como tan técnico. Entonces no sumará también algo de valor como, no sé, pregunto porque el jurado tengo entendido que igual domina o más o menos. Sí. Entonces, no sé, lo pregunto, pero ¿qué opinan? Sí, no, estoy pensando en que quizás podrían poner como una tablita abajo. Eso, un glosario pequeño. Sí, pero o sea, eso va en la slide. cuando sea estrictamente necesario, básicamente. Sí. Ok. No. Ya. Pero sí, el jurado, bueno, adelantando si todos se manejan en el área de energía. No, pero estaría bueno, o sea, una fórmula y pongo qué significa, o sea, eso igual lo tenía. Sí. Así que ya, perfecto, eso quería comentar, gracias. Bueno,
Muchas gracias. Ya, gracias por los comentarios. Sí, lo último chiquitito, la impostación de la voz también es importante, mantenerla, la voz. Ah, claro. Sí, ahora que hablaste, me acordé, claro, hay que mantenerla, quienes hablen, una voz más activa. ¿Y También, te lo recordé porque lo hago o porque no lo hago? porque lo haces. Ah, ok. Ya. Ok, gracias. Súper.